Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno volverte a saludar a través de este medio y de esta manera poder compartir la palabra de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Así que hoy pedimos al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos guíe a toda verdad, que no sean nuestras palabras, sino que sean sus palabras en nosotros. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de un tema titulado Más espacio para Dios, nuevamente iglesia. Más espacio para Dios, siendo nuevamente iglesia. Quiero comenzar con una historia bíblica que se relata allá en el libro de Segunda de Samuel con el rey David. Resulta que el rey David ya había pasado por por una serie de batallas, se había derramado mucha sangre, porque el pueblo de Israel vivió mucho tiempo en guerras. Pero había llegado el tiempo de paz y David estaba en su casa tranquilo, en una casa, cuenta la historia, muy lujosa, una casa que estaba llena de cosas lujosas y de cosas bonitas, era la casa de cedro. Y estando David en su casa, él comienza a pensar y dice, bueno, ahora que ya estoy en mi casa y tengo reposo, he descansado en mis enemigos, ¿qué pasaría si yo le edifico una casa a Dios? Porque yo habito en una casa de cedro, pero Dios habita en una casa con cortinas de tela. Y para David eso era como si se miraba muy feo que el rey de Israel viviera en una casa lujosa y el Dios que había hecho todo y que lo había puesto en ese puesto, pues viviera en una casa hecha de telas. Para David eso era increíble y dijo, esto no puede ser, yo lo tengo que componer, y se lo dijo al profeta Natán y le dice, ¿qué piensas tú de esto? Y entonces a lo que el profeta le dice, wow, genial, qué idea tan maravillosa. Mira, David, haz como tú quieras, haz conforme a tu corazón, porque ciertamente Dios está contigo. Eso lo podemos ver en 2 Samuel 7, del 1 al 2. Resulta entonces que la genialidad que se le había ocurrido a David, pues al final no era tan genial como él pensaba. Porque esa misma noche, cuenta la historia bíblica, de que esa misma noche Dios habla con el profeta Natán y le dice, Natán, necesito que le lleves un mensaje a David. Y le dice en la escritura que vamos leyendo en 2 Samuel 7, vamos a ir al versículo 4 al 8 y le dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, David. Perdóname, pero discúlpame, quiero volverte a preguntar, ¿tú me vas a edificar casa a mí que soy Dios? Fue una pregunta. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, le dice Dios, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a David es, David, tu genialidad no me sirve. Voy a repetir. Lo que Dios le está diciendo a David es, David, tu genialidad no me sirve. Tu humanidad no me sirve. Aunque tus pensamientos son muy buenos, tus intenciones son buenas, pero no están dentro del orden de ideas ni en el orden que yo estoy pensando para tu vida. Y eso lo llevó a Dios a dar un siguiente paso mucho mejor de lo que David esperaba. Y mira, nos encontramos entonces en 2 Samuel 7, versículo 11 al 17. Y dice la palabra, desde el día en que te puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí
por hijo. Esto nos hace ver de que de una idea humana, Dios saca la contraparte y de esa genialidad que para Dios no es de mucho uso, no es muy útil, saca de eso lo mejor. Y dice, ¿sabes una cosa, David? Voy a hacer un pacto contigo. Yo te propongo una cosa. Estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que la palabra dice. Entonces yo te propongo una cosa, le dice Dios a David. Le dice, ¿sabes una cosa? En vez de que tú me hagas casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. ¿Estará bueno o no? ¿Verdad que sí? Yo te haré casa a ti, David. ¿Te parece? Si él ya vivía en una casa lujosa, según las escrituras, vivía en la casa de cedro, y él estaba indignado prácticamente porque no podía caber en su mente de que Dios habitaba en una casa de cortinas y él habitaba en una casa de cedro. Y a pesar de la ocurrencia de David, Dios le dice, ¿sabes una cosa? Yo no necesito tu genialidad, pero voy a utilizar esa genialidad para hacer un pacto contigo. Voy a llegar a un acuerdo contigo. Número 1, yo te voy a hacer casa a ti en vez de que tú me hagas casa a mí. Salió premiado David. Y por otro lado le dice, y además, no solo eso le dice, sino que además de eso vas a tener un descendiente que va a venir de tu simiente y ese descendiente sí va a construirme casa y sí va a ejecutar el proyecto que tú tienes. ¿Estás de acuerdo, David? Y David no le queda de otra que decir, wow, Señor, me sorprendes. Señor, me sorprendes. Porque yo salgo con una cosa y tú me saltas con otra mucho mejor que la que yo pensaba. Así es Dios con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones de mejorar la iglesia, de mejorar aquello, de invertir en lo otro, de hacer cosas grandes para Dios. Y a veces Dios nos para la mano y nos dice, no, mira. Yo no necesito de tantas luces, de tanto show, yo no necesito de tanta algarabía, yo solamente necesito tu corazón, yo solamente necesito tu disposición, yo solo necesito tu tiempo para que tú me lo dediques a mí. Y sabes otra cosa, salimos premiados, porque Dios nos da más allá de lo que nosotros pensamos o creemos o nos imaginamos. Ese es Dios con nosotros. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso que nos sorprende siempre con cosas que ni nos imaginamos. Fue el caso de David. David salió con que le iba a hacer casa a Dios y Dios le salió con que él le iba a hacer casa a él y además uno de sus hijos, uno de su simiente, uno de su linaje le iba a hacer casa a él. Y esto pues fue genial. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, Dios promete pues estas dos cosas. En primer lugar, Dios promete hacer casa. ¿Se acuerda? Le dice, yo te voy a hacer una casa, segunda de Samuel 7, 27 al 28. Y número 2, le dice, yo voy a hacer que uno de tus linaje, uno de tus hijos, alguien de tu linaje pueda heredar casa. Y quiero hacer el énfasis en este segundo punto, porque le dice en 2 de Samuel 7, 27, 28, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa era la promesa del pacto que Dios estaba haciendo con David. Le estaba diciendo, mira, uno de los tuyos va a permanecer para siempre en el trono. Lógicamente, conociendo la historia bíblica y los antecedentes que tenemos, no se estaba refiriendo al rey Salomón, porque el rey Salomón tenía tiempo de caducidad. Él iba a vivir solamente un tiempo, pero que Dios le diga, va a vivir para siempre y va a estar en el trono para siempre. ¿De quién crees que está hablando la escritura? No necesariamente del rey Salomón. No se trataba de Salomón, se trataba de Cristo resucitado. Así como lo oyes, se trataba de Jesús, se trataba de Cristo, del Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A Jesús lo llegaron a reconocer como el del linaje de David, porque procedía en la carne del rey David. A ese apuntaba la profecía, a Cristo apuntaba lo que Dios le estaba hablando a David muchos años atrás. No se estaba refiriendo al rey Salomón, que le
ciertamente le edificó un templo, el templo de Salomón que todos nosotros conocemos, pero ese templo era sombra y figura de lo que Cristo iba a venir a hacer a través de su obra aquí en la tierra. Y esto es maravilloso y es digno de poder profundizar y estar cada día más consciente de ello. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al evangelio. Pablo está siendo bien claro y está especificando quién es Jesús, quién es el Cristo. Le está diciendo: acuérdate de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El linaje de David, el resucitado de los muertos, por el cual este evangelio se ha convertido en nuestra pasión y en nuestra locura. Este evangelio que nos ha salvado a ti y a mí de la misma muerte. De él se trata y de eso estamos hablando. Este Cristo vino a edificarle casa a Dios. Pero Dios también le prometió a David que él le iba a edificar casa al rey David. Y tampoco se estaba refiriendo a una casa, una morada terrenal. Se estaba refiriendo a una morada celestial. Se estaba refiriendo a una morada eterna. Y esta promesa, tanto la que Dios le hizo de construirle casa a David, como que su simiente iba a venir a hacerle casa a Dios, se cumple en dos factores importantes. Número uno, se cumple en Cristo Jesús como el hijo de David que hereda la promesa. Y número dos, en la iglesia, en su pueblo, quien es el mismo templo de Dios, edificado no por obras de manos, sino edificado por el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es el gran misterio de todas las escrituras. Si usted se da cuenta, todas las escrituras se trata de un Dios y su pueblo, de un Dios y la iglesia. Y por eso es que hoy es importante y es relevante este tema, porque el Señor nos quiere recordar nuestra función. Por eso el tema de poder volver a ser iglesia, de poder volver hacia atrás y ver cuál es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo haría Dios esto? A través del pacto que Dios le hizo a David, conocido como el nuevo pacto. Cuando le dice Mateo, en Mateo 16 podemos ver cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dicen la gente quién soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Juan el Bautista resucitado, otros dicen que Elías regresó de la tumba y que ahora eres tú. Y entonces Jesús los detiene un momento y les dice: un momento, eso es lo que la gente dice, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces ahí salta Pedro, levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, tú eres la promesa de la simiente. En otras palabras, eso es lo que le está diciendo. El Cristo iba a venir de la simiente de David. El hijo de David iba a ser conocido como el Mesías. Y ahí es donde Pedro le dice: tú eres ese Mesías. Tú eres al que estamos esperando. Tú eres el libertador. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Y entonces Jesús se sorprende y le dice: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que eso tuvo que venir de arriba. En ese momento se estaba cumpliendo aquella profecía que Dios le había dicho, esa promesa que Dios le había dicho al rey David: yo te haré casa y yo voy a levantar de ti a alguien que me va a edificar casa a mí. Ambas cosas estaban cumpliendo en Mateo 16, 13 al 19. Si usted se da cuenta y viene conmigo, lo podemos leer el versículo principalmente 18 en adelante, cuando dice: y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres esa piedra, esa piedrecita pequeña, y sobre esta roca, refiriéndose a Cristo mismo, sobre esta roca que es Cristo, edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿Se da cuenta? El rey, la simiente de David, viene y entonces él es el que va a edificar la casa, tiene ese designio, tiene esa misión que hacer en esta tierra. Y cuando el hijo de David aparece en escena,
y cuando es revelado, tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente, entonces se comienza a gestar esa promesa que Dios le había dado a David. Y mira lo que le dice, hablando, por cierto, voy a parafrasear. A veces es bueno parafrasear y le dice, bueno Pedro, hablando de que yo soy el Mesías, el hijo de David, por cierto, tú eres Pedro. ¿Te estás dando cuenta? Tú eres la piedra pequeña. Y sabes, yo soy la roca. Y sobre esta roca, sobre este cimiento, sobre este fundamento, ¿sabes algo, Pedro? Lo que voy a hacer, voy a edificar un templo, voy a edificar mi casa, voy a edificar la iglesia. Y tú eres parte de ella. Y cada uno de nosotros comenzamos a ser parte de ese mensaje que Dios hace muchos años le había dado a David en su momento y que ahora se estaba volviendo una promesa hecha realidad en Cristo Jesús, edificando su casa, edificando su iglesia. Qué privilegio, amados hermanos, el poder ser parte de ello. Si tú me acompañas en 2 de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice: acerquémonos a él, piedra viva. Él es la roca. ¿Se acuerda lo que le dice a Pedro? Yo soy la roca, tú eres la piedra pequeña. Y sobre esta roca, que es el fundamento, edificarás la iglesia. Y entonces dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, hablando de nosotros, la iglesia, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa. ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le iba a hacer Dios a David? Le iba a hacer casa. ¿Y qué iba a hacer el hijo de Dios, el hijo de David? ¿Qué le iba a hacer a Dios? Le iba a hacer casa. ¿Se da cuenta? Era un tú a tú. Yo te edifico casa y tú me edificas casa. Y es lo que estamos viendo aquí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos más que una tradición, somos más que una religión, somos más que un domingo, somos más que una reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes. Somos la casa de Dios. Esto nos debe emocionar el corazón porque es la promesa, es el sueño que alguien tuvo y que Dios lo ve plasmado ahora en ti y en mí. Eso es algo para celebrarlo. Dios mora en Cristo. Nosotros moramos en Cristo. En otras palabras, el Padre mora en Cristo y nosotros moramos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la casa de Dios. Mira lo que dice 2 de Pedro 4:5. Ya lo leímos, ¿verdad? Acerquémonos a Dios como piedras vivas, que Él ciertamente, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, 15, 21. Y aquí quiero ir aterrizando todo este bagaje de recordación, porque a muchos esto es algo que ya sabemos, pero que el Espíritu Santo quiere que recordemos, y para otros quizás es nuevo, quizás es una revelación que se le está dando en este momento a su corazón, el hecho de saber de que no somos simple y sencillamente una religión, no somos simple y sencillamente un conjunto de personas que se congregan socialmente para compartir algo. Somos la casa, somos la iglesia, somos el templo de Dios. Mira lo que dice Juan 14, 15, 21, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Escucha, no es para todos, no es para todo el mundo no lo ve, pero mira lo que dice: porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros que sois la iglesia le conocéis, porque mora. ¿En dónde mora? Mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. ¿Se da cuenta? Es una fusión
Es un misterio. Nuestra lógica no da para tanto, pero Dios está estableciendo esa verdad. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero, escucha, pero vosotros, eso te incluye a ti, me incluye a mí, pero vosotros me veréis. Tenemos la capacidad de ver a Dios. Y alguien se preguntará, pero ¿en dónde? Si yo no lo miro, no lo toco, no lo palpo, ¿en dónde está? Porque el cuerpo de Jesucristo está aquí entre nosotros. Es usted, soy yo, es la iglesia. Está entre nosotros, estamos entre el cuerpo de Cristo. Y si somos del cuerpo de Cristo, estamos viendo a Cristo mismo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y cuando yo sirvo a alguien, cuando yo puedo brindarle amor, puedo brindarle perdón a alguien, cuando yo me entrego a los demás, estoy haciéndolo a Cristo, a su cuerpo. Y por eso es que yo puedo decir, yo miro a Cristo, yo te miro a ti y miro a Cristo. Yo los miro a ustedes y miro a Cristo. ¿Por qué? Porque ustedes son parte de esas piedras vivas de la casa de Dios donde Él mora juntamente con nosotros. Y por eso dice la Escritura que el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación del Espíritu Santo es el último punto en el cual yo quiero terminar el día de hoy, porque de alguna manera es la parte álgida, es el momento crucial, porque mira, no somos piedras vivas para adornar una iglesia. No somos piedras vivas para venirnos a sentar a escuchar una prédica o que tú allá donde estés conectes tu dispositivo y digas, bueno, ya escuché la prédica de hoy. No se trata de eso. Si Dios hubiera querido adornar algo, lo hubiera hecho con objetos preciosos, con piedras, y como lo fue en el Antiguo Testamento, que adornó todo ese templo con un montón de cosas preciosas y de lujo. Pero todo eso terminó desechándose, terminó en la basura, terminó siendo robado por muchas personas. Pero el templo que habita hoy, el templo que se está irguiendo el día de hoy, no es a través de objetos materiales, es a través de vidas, de corazones, que es tu vida y es mi vida. Y sabes una cosa, no somos el adorno en ningún lado. No somos piedras preciosas solamente para adornar, somos piedras vivas para servir, somos piedras vivas para manifestar el reino de Dios, somos piedras vivas para hacer luz, para hacer sal en donde estamos. Así que, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, este misterio de Dios y su pueblo, de Dios y su iglesia, es una fusión donde nos integramos en una unanimidad, en una unidad integral para poder ser los representantes de Dios en esta tierra. Así que yo quiero orar en esta hora para que de alguna manera tú y yo podamos decirle, Señor, perdóname si mis cargas han sido tan pesadas, si me he afanado en tantas cosas, si me he afanado en tantas situaciones que la verdad he menospreciado y muchas veces he ignorado porque no he discernido tu cuerpo, simple y sencillamente lo he convertido en una religión y muchas veces llevamos tantas cargas en nuestras espaldas, tantos compromisos, tanto el día a día nos consume que dejamos lo más importante, la presencia de Dios. Nosotros habitamos en la casa de Dios y Él nos habita a nosotros. Es doble vía, nosotros somos su casa y Él hace casa de Él en nosotros. Y esto nos lleva a que nosotros podamos expandir el reino de los cielos a donde Él nos ha puesto. ¿En dónde te ha puesto Dios? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En la iglesia? ¿En las calles? A donde quiera que vamos, somos esas piedras vivas que van anunciando un mensaje de salvación. Necesitamos entonces volver a ser iglesia.
Necesitamos retomar el camino. Necesitamos realmente venir y hacer conciencia que esto es más que una religión, es más que pertenecer a una iglesia que se llama así o se llama asá. Somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Dios, somos su templo. Y es hora de que nosotros revelemos a Cristo y manifestemos su carácter a donde quiera que vayamos. ¿Por qué no oras conmigo en este tiempo y podemos orar en función a lo que hoy hemos hablado? Si tú gustas, puedes cerrar tus ojos. Si no, ahí donde estás, puedes ponerte en ese mismo sentir y podemos decir: Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has dado valiosas promesas. Y una de las grandes promesas y más valiosas es que tú, Señor, prometiste hacernos una habitación. Y esa habitación eres tú. Gracias por habitar en nosotros, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en todo tiempo. Gracias por esa promesa que nos has hecho de vivir siempre con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor, porque tú cumples tu promesa. Y ahora, Señor, queremos cumplir nuestra parte al ser nosotros parte de tu cuerpo, al ser tu iglesia, Señor. Queremos quitarnos, desechar de nosotros toda carga de opresión, Señor, toda carga, Señor, que nos esté oprimiendo. Y queremos, Señor, ponerla en el altar para que tú lleves nuestras cargas. Queremos quitar todo aquello que nos agobia, todo aquello que se convierte en un peso innecesario, y queremos caminar bajo tus preceptos, bajo tus propósitos, y que tu idea sea nuestra idea, no nuestra idea tu idea. Al contrario, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos al tener la mente de Cristo. Señor, permite que seamos gobernados por ti. Entra a nuestras vidas, entra a nuestros corazones y sé tú el Señor de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, bendiciones para cada uno de ustedes y que el Señor les siga revelando a Cristo para que cada día podamos ir creciendo, edificando la casa de Dios hasta llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hasta pronto, ánimo, porque Cristo vive.